Buenas tardes, queridos oyentes, público. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la realidad. Y el día de hoy, en nuestro podcast, hablaremos de uno de los fenómenos humanos más grandes del siglo XXI, que es la migración venezolana. Haciendo un poco de introducción, desde 2014, Venezuela ha vivido una crisis que provocó la salida de más de 7.7 millones de personas, según la ACNUR y la OIM. Es el mayor desplazamiento humano en la historia reciente de América Latina, superando en magnitud incluso al éxodo sirio fuera de su región. Es por eso que en el podcast de hoy nos acompañan Alex, periodista e investigador social, Aldair, economista, Josué, sociólogo, César, psicólogo comunitario, y Diego, un venezolano que emigró en plena crisis. Bueno, primero que nada, agradecerte a ti, Richard, por la invitación acá al podcast, agradecer a todo el pueblo peruano que nos va a escuchar. Bueno, todo comienza, creo, ¿no? Con la historia de la migración venezolana, la cual no es solamente un desplazamiento, es una historia de resistencia, de pérdida y de reconstrucción, porque sabemos todos que desde el 2014 el país viene que alguna vez tuvo migrantes, ahora se convirtió en un país lleno de ellos. Tienes razón. Yo pasé por todo eso. Esa transformación que cada persona que tuvo que salir del país. No fue un viaje así de aventura, como digamos, sino fue una búsqueda constante de sobrevivencia. Ahora, yo quiero tocar el siguiente tema, que es el origen del éxodo. ¿Cómo se llegó a esta situación que cambió por completo la realidad venezolana? Adelante, Josué. Richard. Bueno, mi punto de vista fue desde la muerte de Chávez, que digamos que ahí se quiebra un poco la situación, muy a pesar de, luego de eso, después de tiempo, el petróleo se desplomó y con él, un país que dependía casi al 100% de su venta, sin producción interna ni libertades, Venezuela entró en un golpe de crisis total, absoluto. Y bueno, yo creo también que hay que tener en cuenta el colapso económico, el cual derivó, digamos, en una crisis humanitaria de manera muy compleja, en la cual hubo escasez de alimentos, medicinas y hasta productos básicos. Y recordando que para el 2017 hubo un desabastecimiento de medicinas que llegaba al 85%, en el cual los hospitales se quedaron sin insumos y la mortalidad infantil aumentó de una manera muy drástica. Bueno, viéndolo desde el punto de vista económico, fue devastador. El PBI se redujo a menos de la mitad entre 2013 y 2018. Y bueno, en 2018 la inflación superó el 1.000.000%, una de las más altas de la historia moderna, por lo que se ve. Los salarios se volvieron simbólicos y la pobreza alcanzó el 94% de la población, según la encuesta nacional de condiciones. Tienes razón, Aldair. Yo lo viví en carne propia. Recuerdo hacer grandes filas y horas esperando para poder comprar un kilo de azúcar o un kilo de arroz. No había agua, no había luz. Lo más triste es ver a tus padres llorar porque no pueden alimentarlos. Eso es algo que nunca se va a olvidar. Y ese tipo de experiencias generan un trauma colectivo, la sensación de desesperanza de vivir en un entorno donde las necesidades básicas no se cubren, lleva a las personas a tomar decisiones extremas, salir sin saber a dónde llegarán. Entonces, coincidimos en que más que una migración económica, fue una migración humanitaria. Exactamente. A partir del 2014, la migración venezolana dejó de ser selectiva, ya no eran solo profesionales o estudiantes, y se convirtió en un éxodo popular. Entonces, ¿cómo evolucionó este flujo en el tiempo? Mira, Richard, yo lo dividí en tres fases. La primera es la salida progresiva de profesionales y clases medias. La segunda
el éxodo masivo a pie. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que varias personas, venezolanas obviamente, salieron de sus países caminando. Y no solo, algunos se iban con sus familias, hasta con sus bebés en sus brazos. Y por último, diría yo que es la etapa de asentamiento y retorno parcial. Algunos regresan, pero la mayoría se ha establecido en sus países de acogida. Y también cabe recalcar que solamente en el Perú se estima que hay aproximadamente de 1,5 millones de venezolanos que actualmente residen. Y por ejemplo también en Colombia son casi cerca de 3 millones, en las cuales en las ciudades como Lima, Bogotá, Quito o Santiago ya forman parte de la vida cotidiana. Y hasta han abierto negocios como restaurantes, barberías, etcétera. Y todo eso significa que participan activamente en la economía local. Exactamente, mi estimado, y los datos lo confirman. En 2023, el Banco Mundial reportó que la migración venezolana ha generado un impacto económico positivo en varios países receptores, aumentando el consumo y la productividad. Sin embargo, más del 70% de los migrantes aún trabaja en la informalidad. Tienes razón, mi parce. Yo formo parte de ese grupo. Al principio me subía a los carros y vendía golosinas acá en los buses de Lima. Pero gracias a Dios, hoy tengo un pequeño taller de reparación eléctrica. No ha sido fácil para llevar todo esto, pero me siento muy orgulloso. La mayoría de nosotros trabaja duro y quiere aportar al país. Y ese sentido de dignidad es esencial para la salud mental. Muchos migrantes sienten culpa o vergüenza por no progresar rápido, pero el simple hecho de sobrevivir, adaptarse y mantener las esperanzas ya es un acto de resiliencia. Ahora quiero tocar el siguiente aspecto, que es la realidad en los países de acogida. Por eso que yo le pido a Alex que nos informe cómo está el panorama actual en los países de acogida. Primero que nada, hay que tener en cuenta que el proceso ha sido de alguna manera desigual, porque, por ejemplo, hay que tener que Colombia implementó el estatus temporal de protección, el cual ha regularizado a millones de venezolanos. Y otro caso, por ejemplo, acá en Perú, que hay políticas intermitentes, como primero con el PTP y luego con el carnet de extranjería, al cual más tarde se le tuvo más exigencia de maneras más estrictas. Y aún así, por ejemplo, en el Perú se convirtió que es el segundo país del mundo con más migrantes venezolanos, pero después de Colombia. Totalmente de acuerdo, pero también no olvidemos que la llegada masiva también generó tensiones sociales. En algunos casos hasta xenofobia. Bueno, pero es importante recordar que detrás de cada migrante hay una historia de pérdida y esperanza. En efecto, nosotros como venezolanos hemos sufrido mucha discriminación al llegar al país. He escuchado frases muy duras que no los quiero repetir, pero también he conocido gente increíblemente solidaria. Creo que el contacto diario entre comunidades va a ayudar a romper este prejuicio. Y ese contacto genera integración cultural. La música, la gastronomía y las costumbres venezolanas ya son parte del tejido urbano latinoamericano. El arepaso, las gaitas en diciembre o los acentos mezclados en las calles son símbolos de convivencia. Debo decir que en el ámbito laboral hay retos pendientes. Según la OIM, solo un 30% de los migrantes ejerce en su área profesional. Eso implica una pérdida de talento y productividad. Facilitar la convalidación de títulos es clave para ese capital humano. Y ahora, ¿qué desafíos y perspectivas tenemos al 2025? Contigo mismo, Lair. ¿Qué retos quedan por delante? Bueno, primero ante todo, la regularización migratoria, que sigue siendo parcial. Como segundo, la formalización del empleo para evitar explotación y subempleo. Y como último y tercero, la cooperación regional, porque este fenómeno es continental. Totalmente de acuerdo con el de ahí, pero también debemos pensar en el impacto demográfico.
Venezuela ha perdido una gran parte de su población activa y capital humano. Bien, eso cambiaría gran parte de su entorno social por varias décadas. En el ámbito psicológico hay que hablar del duelo migratorio intergeneracional. Muchos niños venezolanos nacidos fuera del país crecerán con una identidad doble dividida entre la nostalgia de sus padres y su nacionalidad. Tienes razón. Gracias por tocar ese punto. Mi hijo Pepe nació en Puno, pero por las oportunidades nos fuimos yendo a Lima. A veces me pregunta por qué no vivimos en Venezuela. Yo le cuento las historias y le muestro las fotos. Y yo siento que él lleva su niño venezolano en el corazón. Sí, por eso claramente, teniendo en cuenta el caso del niño Pepe, hay que tener que la esencia del fenómeno en un pueblo que se reconstruye a través de un movimiento, ¿no? Como por ejemplo la diáspora venezolana, la cual ha creado nuevas comunidades eh, y nuevas formas de familia, y hasta por último, nuevas formas de esperanza. Entonces, después de más de una década, ¿qué lecciones nos deja la migración venezolana? Bueno, yo creo que principalmente nos enseña que América Latina es una sola familia. Aunque las fronteras digan lo contrario, la migración venezolana ha reconfigurado la región. Por ejemplo, ha traído nuevos talentos, nuevas culturas y también nuevos desafíos sociales. Sí, y económicamente representa una oportunidad histórica. Si los países receptores implementan políticas inclusivas, podrían aumentar su PBI entre 2 y 4% según CEPAL. El migrante no es una carga, sino un agente de crecimiento. Bueno, y en lo social, estamos ante un mestizaje moderno. ¿Qué quiero decir con esto? Que las comunidades venezolanas se han acoplado en varias partes del país y, bueno, digamos que entre comunidades se juntan y crean un entorno más sociable, más empático y así. El reto será mantener la cohesión social. El racismo y la xenofobia se combate con educación, políticas públicas y narrativas positivas. Por eso, medios como este podcast también son herramientas de cambio. Muchas gracias por la invitación. Y yo, como venezolano que he emigrado, no pido compasión, sino respeto y las mismas oportunidades. Muchos soñamos con regresar a nuestro país, pero mientras tanto, nosotros seguimos aportando desde donde estemos. Muy conmovedor tu mensaje, Diego. La historia venezolana es también una historia latinoamericana. Recuerda que las fronteras pueden dividir territorios, pero nunca dividen la esperanza. Y como dicen, ¿no? Y quizás este sea el legado más profundo, entender que emigrar no es solamente huir, sino buscar la vida que todos merecemos. Y ya para concluir el podcast de hoy, haciendo un resumen breve y corto, bueno, hemos recorrido una década de éxodo, de lucha y de resiliencia. Desde 2014 hasta hoy, millones de venezolanos han escrito una historia que trasciende fronteras. Una historia de dolor, sí, pero también de valentía y reinvención. Pero bueno, gracias Alex, Alair, César, Diego y Josué, a ustedes, querido público, por acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, hay que recordar que la migración no termina cuando cruzas una frontera, comienza cuando empiezas a construir un nuevo hogar. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. Adiós.